¿Qué tal? ¿Cómo están? En estos días en los diarios, en los medios de comunicación, en los canales, en las radios, los periodistas hemos tenido que manejar noticias difíciles de manejar, por lo menos los que pretendemos transitar por los temas de la actualidad con un cierto grado de responsabilidad. Hay temas que nos descolocan y frente a los cuales no sabemos muy bien cómo pararnos. El caso de la casa embrujada de General Madariaga, este planteo que han hecho un grupo de papás a un jardincito de infantes en González Catán, han terminado tomando el jardín, y más allá, mucho más lejos y con toda la trascendencia del caso, porque se han ido muchas vidas, el caso de David Koresh. No digo que todos estos temas tengan necesariamente que ver entre sí, son cuestiones muy distintas, pero por ahí hay un hilo invisible que pasa por lo mágico, por lo místico, por la búsqueda de una verdad trascendente que está más allá del mundo de la razón y de lo racional, y tal vez el común denominador es cómo los medios nos descolocamos o no sabemos muy bien dónde ponernos cuando aparecen estos temas que trascienden la coyuntura cotidiana, los temas de siempre. A mí personalmente, a pesar de que es el menos espectacular de todos, el hecho que más me conmovió de todas estas cuestiones es el que tiene que ver con el jardincito de González Catán, porque creo que está apuntando a un aspecto social que va más allá de las intenciones que puedan, buenas o malas, que puedan tener quienes lo conducen. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente, sobre todo en las zonas poco más olvidadas económicamente, mucha gente debe mandar a sus chiquitos al jardín, y a la hora de decidir a qué jardín los manda no encuentra la alternativa dentro de la, digamos, educación oficial, y empieza a buscar de lo que tiene en las proximidades, en la casa, en el barrio, qué es lo que aparece como más organizado, más limpio, más presentable y más interesante, y termina mandando a los chicos a un jardín que por ahí no lo convence del todo, con el cual no está totalmente de acuerdo en relación al programa o a lo que el jardín propone, y después hay sorpresas, como esta que vivieron los papás de González Catán, que ahora están muy preocupados porque no saben muy bien qué tipo de formación, instrucción, conceptos han estado recibiendo sus chiquitos muy chiquitos en estos días. ¿Qué es Ananda Marga? Ananda Marga es una secta hindú, es una secta que nace en el año 55 en la India, que bueno, que a partir del año 75, cuando Indira Gandhi expulsa esta secta bajo acusación de asesinato, se disemina en todo el mundo. En general, una de los modus operandi de este grupo religioso es el que se acaba de descubrir ahora, que es de formar pequeños jardines o pequeñas escuelas donde tratan de ir adoctrinando a chicos desde la más temprana edad. Esto tiene que ver, digamos, con una forma de proselitismo gradual con la que trabaja esta secta. Y bueno, en realidad lo más preocupante de la secta quizá no es lo poco que hasta ahora se conoce de su actividad acá, sino los antecedentes que tiene. De hecho, en el año 71, 72, Ananda Marga, el líder de Ananda Marga, que se llama Sarkar, el apellido del nombre bastante complicado en indio es Sarkar, lo que hace es formar un partido político. Ese partido político fracasa en las elecciones. Tras ese fracaso electoral pasa ese grupo a la clandestinidad. Ese pequeño grupo lo que hace una vez en la clandestinidad es trabajar como una especie de organización guerrillera de derecha, protege los intereses de los grandes terratenientes indios, y posteriormente es encarcelado el líder y 1500 de sus seguidores. En el interín en el que estuvo encarcelado el líder y gran parte de sus seguidores, algunos de ellos, los más fanáticos, se suicidan a lo bonzo, reclamando la libertad del líder de la secta. Esta es un poco, muy brevemente, es la historia de Ananda Marga en la India. Esto no quiere decir que uno pueda traspolar esa realidad histórica cercana, relativamente cercana, a la Ananda Marga que hoy trabaja en la Argentina, pero un poco es el antecedente existente, y lo que preocupa en todo caso es que ellos estén inscriptos en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y que lo hayan hecho con total libertad
sin ningún tipo de control acerca de su actividad actual por parte del Estado, ¿no? Bueno, les cuento para los que no se acuerdan, porque alguna vez la gente del CAIR participó en el programa, que el CAIR, del que forman parte nuestros invitados de hoy, Alejandro Agostinelli, Alejandro Borgo y Enrique Márquez, es el Centro Argentino de Investigación y Refutación de la Pseudociencia. Ellos imprimen habitualmente una publicación titulada El Ojo Escéptico, que nos propone una mirada desde el lugar de la ciencia y de lo racional de muchas de las cosas que hoy por hoy están siendo propuestas a la gente como salidas o soluciones o posibles o pseudo soluciones a problemas de diverso tipo, en general problemas económicos, emocionales, de salud, es decir, los problemas de la gente. Nos habíamos detenido en Ananda Marga porque se supone que es Ananda Marga el grupo místico, la secta que comanda este jardincito. Digo se supone porque ha habido mucha confusión en los medios y en los papás acerca de por qué produjeron la toma, ¿no? La confusión se mezcla, digamos, nace a partir del nombre del líder. Hablan de Baba, que quiere decir Dios en indio, y en realidad esto no tiene nada que ver con la secta Sai Baba. Claro, que es otra secta también peligrosa, pero que no tiene nada que ver con Ananda Marga. Digamos, lo que impresionó a los papás es enterarse que los chiquitos en el jardín participaban de alguna suerte de ritual. No sé si podemos hablar de ritual, se reunían alrededor de velitas encendidas, donde se les contaba cuentos o se los invitaba adoptando posiciones yogas a tener meditaciones o fantasías. Bueno, estamos hablando de chiquitos de menos de 5 años, estamos hablando de un preescolar y es natural que los padres se inquieten frente a prácticas educativas que no son las convencionales. ¿Está inscrito Ananda Marga en el registro de cultos? Está dentro de los cultos reconocidos. A pesar de que no es un culto permitido en la India. Fue expulsado de la India en el año 71. En el año 71 fue expulsado de la India. ¿Ustedes tienen noticias de que haya otros grupos religiosos de estas características, ¿no? Porque obviamente la educación religiosa está permitida en nuestro país y muchísimos colegios privados tienen características religiosas, pero de este tipo de sectas, que haya jardines, escuelas, lugares donde se concentre a chicos pequeños. Con respecto al tema de las sectas, bueno, Alejandro Agostinelli sabe más del tema que yo, pero lo que sí quería decir, y viene al caso, es que sí hay colegios que no están bajo no podríamos decir que hacen rituales o que están bajo una instrucción religiosa, pero que sí, por ejemplo, instruyen a los chicos acerca del manejo de la telepatía, de la armonización del aura, etcétera. ¿Qué tipo de colegios? Colegios primarios, colegios de jardín de infantes, colegios... inclusive nosotros en el número 2 de nuestra revista publicamos un colegio en donde la noticia sobre un colegio en donde se enseñaba la telepatía, es decir... Hablamos de colegios privados que están identificados con alguna determinada religión o grupo religioso, no de un colegio público. No identificados con alguna religión, es decir, no hace falta estar identificado con ninguna religión. El asunto es, como vos decías, todo esto pasa por la línea del pensamiento mágico. Entonces se crea una doble realidad. Por un lado, la cotidiana que tenemos que vivir todos los días, y después ese inducir a un chico o a una persona cualquiera a que hay otra realidad en donde existen los fantasmas, donde existe el aura, donde uno se puede armonizar, donde uno puede adivinar el pensamiento del otro. Yo creo que realmente eso es lo pernicioso, es decir, no tanto la creencia, sino el hecho de inducir, después de uno tener la propia creencia, inducir, y más en un lugar donde se imparte educación, esa decisión de la realidad. Es decir, hay cosas que podemos ver, cosas que podemos tocar, y hay otras cosas que pertenecen a otra realidad. Y entonces puede hacer que nos alejemos de la realidad, formando lo que nosotros frecuentemente solemos hablar sobre el caldo de cultivo para que después desemboque en una secta. Porque el problema, en realidad, uno lo ve ahora con el caso de la secta de Huaco, de Cores, o este caso, o el año anterior Valentina de Andrade, pero el problema hay que verlo antes. Es decir, ¿por qué estos sujetos llegan a tener el éxito que tienen? Evidentemente porque hay una gran cantidad de gente dispuesta a seguirlo. ¿Por qué lo sigue? Por una grave falla en el sistema educativo. Entre otras cosas, ¿no?
entre otras cosas. Y también puede haber motivos personales, de necesidad de respuesta, etcétera. Pero, digamos, de llenar algunos, huecos de la comprensión del sentido de la existencia también, y todo lo demás, y encontrar respuestas a preguntas que por ahí no la tienen. Claro, pero el hecho es que se dice frecuentemente que la gente, el comentario de la gente es eso, están todos locos, y no es así realmente. Es decir, cualquier persona puede caer en el mesianismo, en la idea de que tal persona le promete la salvación y se la va a dar. Lo que pasó en Huaco, por ejemplo, no podemos pensar que hay 87 dementes que se matan entre sí. Es decir, esa gente tiene que haber sido en algún momento normal, y tiene que haber tenido la necesidad esa que vos decís, de darse una respuesta, por qué estamos acá, a dónde vamos, qué pasa después de la muerte. ¿Cuál es el sentido todo, de la claro, vida? El sentido de la vida. Tal vez es la pregunta que unifica. Y en Corella encontraron a alguien que da una Exacto. respuesta a esas preguntas. Exacto. Está bien. Yo me detenía en el tema del jardín porque pensaba, como les dije al principio del programa, que muchos papás no es que eligen este jardín por esnovismo, porque están buscando un sentido para la existencia de sus chiquitos, o por alguna razón de tipo mística o mágica. Muchos papás mandan a veces a los chicos a un jardín que tiene determinados lineamientos que no saben muy bien si comparten o no, porque no tienen otro cerca. Seguro. Sí, sí. Porque a lo mejor la propuesta que hay desde el Estado les parece muy pobre, o porque no encuentran una solución aún a la idea de dejar al chico cuando van a trabajar, ¿no? Esto es lo... Sí, eso influye, pero también hay que reconocer que hay un auge por lo no convencional. ¿Viste? Es decir, estar en lo convencional es antiguo, es anticuado. Entonces, con todo este surgimiento de la nueva era, de las nuevas concepciones, de las nuevas filosofías, basta poner 2 o 3 cartelitos para atraer a la gente, ¿no? Sesiones de meditación, de relajación, lo que fuera, educación para la nueva juventud, o para el nuevo porvenir, o para la era de Acuario. Y hay un auge, hay una necesidad de salir de lo convencional, pero eso no implica descartar lo convencional, porque hay muchas cosas de lo convencional que no sirven y hay muchas cosas que sí sirven, pero hay una atracción realmente llamativa por los rótulos nuevos. Entonces, si hay una escuela que en vez de ofrecer estos ítems, ofrece 1 o 2 más que tienen que ver con todo lo nuevo, con algo distinto, enseguida llama la atención y bueno... De todas maneras, no sé qué pensás, Alejandro, pero no es una casualidad que el tema de este jardín salte ahora a unos poquitos días de la tragedia de Huaco, ¿no? Y de lo que ocurrió con David Koresh. Bien, soy Enrique. Perdóname. Claro, sucede lo siguiente, cuando estabas haciendo la introducción sobre ese hilo que de alguna manera sirve de eslabón para hablar del pensamiento mágico, yo diría que hay que extenderlo el hilo, porque acá en los 3 casos las víctimas son niños, llámese el caso Huaco, el caso de este jardín y el caso de la esa mal llamada víctimas casa niños embrujada. No porque no haya adultos en el medio, sino porque los niños están particularmente indefensos y vulnerables. Exactamente, porque los adultos también son víctimas, obviamente. No pueden elegir. Pero el grado de víctima, digamos, con mayúsculas, considerando que son niños, ¿no es así? Donde no tienen la posibilidad de elegir y de alguna manera son vapuleados, manipulados, incluso por los medios de comunicación ante todo esto, en ciertos casos, no en todos, como es el caso de esta mal llamada casa embrujada. Y acá esto es como para reflexionar, porque ya cuando estuvimos en otra oportunidad hablando del caso de Valentina de Andrade, también estaba el tema de los niños en juego. Entonces, ¿qué está pasando con todo esto? Es la pregunta que uno debe hacerse, ¿no es cierto? Se refiere al niño de la casa embrujada porque allí, en la familia que habita esa casa que el periodismo ha dado en llamar pobre gente, digo yo, no, la casa embrujada de General Madariaga, vive un chiquito de 10 años que aparece ante la opinión pública nacional, esto suena como descabellado, como el principal responsable y sospechoso de todas las anomalías que ocurren, en razón de que un sacerdote especializado en temas que tienen que ver, supongo, con la parapsicología, ha hecho saber de un fenómeno del que se ha hablado y escrito muchísimo, que es se llama telequinesis. Sí, ahora no se usa más ese término, se usa psicoquinesis. Pero lo que pasa es que hoy sobre parapsicología puede opinar cualquiera. Es decir, aparece un pastor, un sacerdote, una maestra, un abogado,
Pero bueno, Enrique puede decir mejor porque él estuvo allá en Madariaga. ¿Estuviste en Madariaga? Yo estuve en Madariaga, pero a lo que Sí. el día viernes fui con la gente de Clarín. Lo divertido es que yo, que he estado ahí y he dado una opinión sobre el tema y ha sido publicada en un diario, que lo digo, es Clarín, creo que es el más comprado, creo que ningún medio se ha hecho eco de esa referencia. Mientras tanto, o sea, de la versión más racionalista, de la versión, claro, pero invitan a todos los que dicen, no, esta teoría, esta otra, 1000 explicaciones. Y con referencia a lo que vos mencionabas del sacerdote, quizás, más allá del aprecio que yo le tengo a ese sacerdote, pues lo conozco de hace años, que es el padre Oscar González Quevedo, quizás haya sido el más equilibrado en las expresiones. No por eso no ha estado equivocado en las expresiones también. Él obviamente tiene una teoría que sostiene y habla de telequinesis y de telergia. Cuando habla de telergia, habla de una energía somática, o sea que en principio sería una energía medible, pero eso es desconocido absolutamente para la física. Está bien, de todas maneras, lo que hace el padre González Quevedo, hasta lo que yo entendí, porque la información es muy confusa, muy enrevesada, uno lo engancha desde un lugar que no parecería ser el del lector de diarios común, ¿no?, sino desde un lugar más mágico, es que saca el tema del territorio de la magia, de la brujería, de lo demoníaco, de lo exorcizable, y lo ubica en un terreno más racional. Él dice, no, acá no hay nada de eso, aquí lo que hay es un fenómeno que todavía, yo lo leo así o lo entiendo así, la ciencia no puede medir, mensurar, comprobar, etcétera, pero es un fenómeno del que se ha escrito y hablado mucho, que es cierto poder que tendrían las personas sin ninguna presencia extraña en su cuerpo, de mover objetos a una distancia no mayor de 50 metros, dice él. Y llamada, ¿cómo es? Telergia o telequinesis, o no sé, de la cual estarían munidos muy especialmente los adolescentes en cierta etapa de este tránsito de la niñez a la adultez. Pero él lo ubica en un terreno racional. Claro, pero hay cosas que son claves. Por eso, cuando Alejandro hablaba del tema de la educación, por ejemplo, para movilizar una silla, supongamos que pese 5 kilos, se necesita una energía de 100 joules, que es una unidad de trabajo dentro de lo que se maneja en energía. Para que se potencie ese movimiento se necesita, por ejemplo, 20 watts para la caída, suponiendo que sea en un tiempo de 5 segundos, que sería una caída súbita, ¿verdad? Entonces, esa potencia que necesitamos de 20 watts para que un cuerpo humano, un ser humano como cualquiera de nosotros, pueda emanar una energía de ese tipo para movilizar un objeto, tendría que tener, y escuchá bien lo que digo, porque esto es increíble, una temperatura del cuerpo del ser humano de 180 grados. 180 grados, estaría carbonizado. Entonces no podemos... yo entiendo, saquemos lo demoníaco, que es la primera fase, lo espiritista, pero tampoco nos metamos en un terreno quizás un tanto tan irracional como ese. ¿Pero por qué lo destaco esto? Porque el padre que veo que tiene muy buena voluntad en lo que hace, además desenmascarado un montón de fraudes, trucos de curanderos y demás, cuando él se va a Brasil, se quedan acá todos los explotadores de esas cosas que él ha dicho, las tergiversan y las manejan a su manera, de lo cual él ya está consciente, lo sabe y justamente lo sabe a través mío. Por eso no nos metamos en ese terreno, porque eso de que yo tiendo a tener una mirada tan racional como la de ustedes frente a este tipo de hechos. De todas maneras, no me cierro a que pudieran existir cosas que todavía la ciencia, posibilidades de la mente y del cuerpo y de la energía que todos portamos, que pudieran producir algún fenómeno de este tipo. No me cierro a que hay algo que no conocemos. No, seguro. Nosotros no es que nos cerramos. Si yo me fui hasta allá, es porque estoy demostrando una apertura al tema. ¿Qué impresiones recogiste en el lugar? Y yo, sinceramente, son extremas las posiciones, desde lo risueño hasta lo triste. Sí. Y lo que más me quedó es la tristeza de ver a este chico, al menos a mí me afecta mucho cuando hay un chico en el medio de todo esto, porque ese chico lamentablemente ha quedado estigmatizado. ¿Por qué? La familia está viviendo un problema de conflicto familiar muy importante. Hay datos que no se han arrojado. Yo, por cuestiones de no seguir hiriendo a esta familia, no voy a dar. Pero básicamente, problemas internos de la familia, hay conflictos internos familiares y que además pasan a una inadaptación social por otras informaciones que hemos recogido, o sea que ya trasciende lo íntimo, sino que pasa a lo externo. Pero básicamente, entre las cosas risueños son los relatos, ¿verdad? ¿Cómo se han dado? Yo, entre las cosas que más
he hecho hincapié en el tema de cómo se han dado los presuntos fenómenos, estos extraños que volaban. No, El comisario no volaban, claro, volaban una quizá escoba, acá hay que hablar, un jabón. Claro, sí, sí. Un Acá hay que agente hablar herido por de una escoba. cuál es el disparador de toda esta noticia. Porque yo hablo con la señora, la señora Ferreira, la mayor, que es de 78 años, que sería la abuela del chico, y ella me da un relato muy diferente a lo que yo puedo estimar como una buena condición de observación del comisario cuando relata los hechos. Porque él dijo que vio mover objetos, vio abrir y cerrar cajones de un aparador, de un mueble que había ahí, pero nadie dijo que el comisario tuvo que ir a buscar luz, una iluminación, una lámpara o una linterna, porque la casa estaba oscura cuando él llega. Segundo, cuando él va a ingresar a la puerta, y esto es textual lo que me dijo la señora Ferreira, dice que se cae a su costado, todavía no entró, y se cae un tarro, una taza, y enseguida retrocedió y dijo, no, yo acá no entro. Entonces, bueno, si después vio todo lo demás en esas condiciones, yo no sé. Ahora, es muy poco responsable que un comisario alarme a un pueblo, además un pueblo hermoso, porque la gente está... Hay algo curioso, no se ha identificado con este fenómeno, está muy irritada la gente de Madariaga, porque dicen, acá parece que nos visitan solamente cuando hablan de brujerías y nada más, cosa que nunca ha sucedido, nos están a todos metiendo en la misma bolsa. Sí, en general a la gente del interior les duele mucho ver llegar a la prensa nacional montada en temas que para ellos no son los más trascendentes, lo digo como gente del interior, ¿no? Cuando llega la prensa del interior a una localidad, a un pueblo o a una ciudad, la prensa nacional, quiero decir, al encuentro de alguno de estos temas, en general la gente se irrita. No, por supuesto. Han llegado a lo más ridículo de llevar, por ejemplo, 2 micros completos de personas para hacer, sería alguna empresa de tour que se le ocurrió organizar un tour a la famosa casa embrujada de Madariaga. Tan rápido organizando sí, esto, porque el tema de la casa embrujada fue de los últimos días de la mente comercial pasada. Es impredecible en esto, ¿verdad? Pero hay que reconocer que la iniciativa privada es... Claro, sí, es muy rápido el argentino. ¿Y en qué consiste el tour? ¿Llegan Supongo, y ven no sé, volar es un jabón relato y vuelven, que me han ¿no? hecho. Y habrán entrado, claro, y esto está relacionado también con estos fantásticos fenómenos. La casa era la casa del pueblo, entraban y salían. Yo cuando llego ahí, rodeado más o menos de 15 adolescentes que se reían, se burlaban de lo que hablaba la señora en un momento se enojó con ellos, después pudimos ingresar a la casa para hablar tranquilos. Los chicos se tiraban cosas, de otros lugares tiraban piedras, o sea que hasta alguno habrá hecho afirmaciones de fenómenos que eran tan naturales como la broma de algunos de los que estaban dentro de la casa. Ellos dicen que les robó, hubo gente que entró ahí y les robó hasta la billetera. Pero bueno, o sea, para que vean cómo se movilizó la gente, es un terreno bastante amplio, si bien la parte donde ellos habitan es muy reducida. ¿Y en qué situación vive ahora esta familia? A poquitos días de haber ocupado la primera familia plana. vive en una situación de mucho temor, diría yo, porque ya están temiendo, claro, la irritación de gente de la zona que dice, bueno, ¿cuándo terminamos con esto? Porque se va todo el periodismo allá, entonces quieren poner fin de una vez por todas, cuando ellos ya dicen desapareció todo esto, no hay más nada, entonces basta. Porque ahora ella ya ni puede salir a la calle, porque claro, se va a burlar la gente. El chico no va hace una semana al colegio. Entonces ese chico está escondido, llega un periodista, llega gente para preguntar cosas y lo tienen recluido ahí para que nadie vaya y lo invada más de lo que está. Ese chico está estigmatizado, lamentablemente, por una teoría parapsicológica, y fíjate acá lo crudo que es esto, pero tenemos que ser muy cautelosos cuando damos opiniones, porque se viene hablando desde hace más de 50 años de que el epicentro de un fenómeno poltergeist, mal llamado poltergeist porque es un nombre que dice que es un espíritu burlón, un espíritu travieso, sería un niño o un adolescente. Puede ser un niño de 10 años, un adolescente de 13, 14 años. No necesariamente siempre, pero según las estadísticas. Pero nadie dice que hasta ahora ningún parapsicólogo en el mundo, lo digo, en el mundo, ha podido demostrar de que esos fenómenos sean realmente parapsicológicos. Porque nunca tomaron las precauciones necesarias, sea para evitar fraudes, para poder buscar explicaciones alternativas dentro de lo natural, porque si uno escucha ruidos, tiene que saber exactamente a quién recurrir. Yo no voy a recurrir a un psicólogo para saber que tiene que hacer un examen físico de la casa a través de aparatos de medición importantes que puede usar ya sea un ingeniero o algún geofísico, ¿no es cierto? Pero no, claro, van y recurren al psicólogo, al parapsicólogo de turno que tira las cartas y vende amuletos. Entonces, no, creo que eso no es lo correcto. Entonces, nadie ha demostrado hasta ahora que los fenómenos parapsicológicos en esas condiciones se manifiesten, y es más, en ningún lugar. No hay pruebas científicas. Entonces no podemos hablar sobre
falta de evidencias, empezar a teorizar. Primero busquemos las evidencias, después teoricemos. El día que encontremos esos fenómenos extraños, y bueno, bienvenidas sean las teorías Está bien, explicativas. hasta ahora lo que se sabe de los fenómenos es una cantidad de testimonios muy particulares, Claro, ¿no es cierto? Yo los he ido escuchando a través de los medios, un comisario que dice que su agente fue agredido por una escoba, una de las señoras que dice que ya convive con la situación y que le habla a los objetos en movimiento para que no la molesten mientras está haciendo las cosas de la casa. En fin, es todo un poquito loco en términos de la crónica, que es a lo que uno tiene acceso desde aquí, ¿no? Pero bueno, no sé cuál va a ser el desenlace de la historia. Acá me parece que hay otra cosa importante. A la par de que se van difundiendo las noticias, después está el hecho de la situación de la familia, a la que se refería Enrique. El hecho de que una autoridad, como puede ser la autoridad policial, y aparte la autoridad religiosa, certifica que ahí está el demonio. Es decir, el pastor que frecuentaba la familia dice que ahí está el demonio. Entonces, peor todavía, porque es recompensar. Primero, el llamado de atención es obvio, ¿no? Pero después, el hecho de ir y certificar con un criterio de autoridad, que no lo tiene cualquiera, porque una cosa es que lo certifique un transeúnte, otra cosa es que lo certifique el comisario y encima un pastor que dice que ahí está el demonio. Entonces, eso es 10 veces peor que cualquier fenómeno real o no real que pudiera ocurrir. Es decir, porque eso le da un aire de seriedad que ya lo estigmatiza. Y como dice Enrique, el tema de que hace 50 años que se está hablando del poltergeist y centrado en un chico, entonces el primero que cae es el chico. Como todos los poltergeists se producen con chicos entre 10 años y la adolescencia, por lo tanto el causante de todo tiene que ser el chico, cuando todavía ni se probó el poltergeist siquiera, que exista. Entonces ya es estigmatizar a alguien a base de una creencia que jamás se comprobó. Claro, ahí en lo que señala Alejandro, el tema del pastor evangelista, ex pastor evangelista, con quien nosotros estuvimos y lo hemos entrevistado. Cuando yo viajé, cuando me llamó la gente para viajar a Madariaga, y yo ya tenía noticias de que esta gente había abandonado la iglesia católica, se había vuelto a una iglesia evangelista, lo primero que pregunté si esa iglesia evangelista no era pentecostal. Confirmado. Cuando llegamos allá, el pastor que ellos visitaban antiguamente, hace 3 años, no digo antiguamente, hace 3 años, era pentecostal. Estuvimos más de media hora escuchando sermones referentes a exorcismos que realizaba Jesucristo en los evangelios y demás. O sea que siempre estaba alimentada esa familia con el pensamiento de esa posibilidad de que el demonio puede influenciar sobre ellos. Y es más, hace 3 años ya había un antecedente de esto, que ellos ya tenían unas visiones en un árbol, y bueno, él fue, oró porque parece que era un pájaro que se le cayó la cola de comadreja y toda una historia tejida alrededor de eso. Y él, pensando que podía estar la posibilidad del demonio en juego, fue, oró, y bueno, ¿qué hizo? Alimentar el pensamiento mágico. No les dijo, anda, lavate la cara y ponete a dormir y olvídate de esto. No, fue, oró, y de esa manera está haciendo, simplemente alimentando esa creencia. Bueno, en las últimas horas además en Madariaga ha habido otro tipo de episodios que probablemente se vayan enlazando a partir de la confusión, como la profanación de algunas tumbas, la profanación de imágenes religiosas católicas que estaban en el cementerio, en fin, una cantidad de episodios confusos, desagradables, donde todo empieza a entrar en una misma cosa de confusión general, en definitiva, ¿no? Es un tema muy delicado que estamos tratando, más allá de lo que nos cueste tratarlo, porque uno vive en un país donde hay libertad de cultos, y quienes tenemos un pensamiento liberal a propósito de que las personas pueden elegir su propio camino y su propia manera de ver las cosas, nos enfrentamos con que a veces esto de defender a ultranza la libertad de cultos tiene su riesgo, porque a veces se confunden las cosas, ¿no? ¿Ustedes habían recibido denuncias a propósito, o antes habían tenido contacto, volviendo al tema del jardín, con establecimientos educacionales de funcionamiento permitido, inscripto, que tuvieran dificultades con estos temas? Quien recibió denuncias de Ananda Marga fue la FAPES, la Fundación de Alfredo Sileta. CAIR, como no se dedica específicamente al tema de la secta, sino más en forma tangencial, no había recibido ninguna denuncia. Bueno. El Ojo Escéptico es la revista del CAIR, a la que yo hacía referencia hace instantes. Ahí está la cámara, y por supuesto trae información
acerca de las distintas investigaciones, trabajos y denuncias que esta gente lleva adelante. ¿Dónde se consigue esta publicación? Se consigue en la calle Libertad 12, segundo piso, Libertad y Rivadavia, solamente los jueves de 19 a 22 horas. Y si no, llamando al 613 ¿Ustedes 50 incorporan gente al grupo de trabajo que tienen Sí, interesada claro. en estos temas? Sí, continuamente se está incorporando. Sí, Incluso, ¿qué tipo de gente llega al CAIR? Últimamente muchos estudiantes universitarios se están incorporando y con muchas ganas de trabajar en esto, porque de alguna manera están también un poco saturados de tanta propaganda sobre todas estas cuestiones mágicas. Entonces se está acercando gente que tiene que ver con ¿El modelo de trabajo de ustedes está tomado de una organización en Estados Unidos? En realidad no es que sea un modelo. Nosotros simplemente supimos de la existencia de otras organizaciones que trabajaban, pero obviamente hay que adecuarla en función de la idiosincrasia de cada país. Nosotros manejamos, por ejemplo, temas que ellos no manejan por cuestiones de actualidad. El caso Valentina Andrade no fue una actualidad tal vez en Europa o Estados Unidos. Entonces acá nosotros le damos prioridad a ese tipo de temas, y según vayan apareciendo ese tipo de temas. Lo que ocurre que, bueno, nuestra revista es trimestral. Por razones económicas no tenemos una solvencia económica que nos permite publicarla, porque esto se hace, digamos, a pulmón, como decimos comúnmente. Entonces no nos permite publicar todo lo que tenemos por publicar. Entonces estamos trabajando muy lentamente en esto, y bueno, en la medida que se vaya acercando gente, esto va a crecer. Incluso ahora ya es muy probable que dentro de poco se abra otra, como podríamos llamar, sucursal o regional del CAIR. Ya está el CAIR en Mendoza, está en Córdoba y está en Mar del Plata, y hay altas probabilidades que también se llegue a La Pampa, porque hay profesores universitarios, profesionales, diferentes ramas de la ciencia que están interesados en difundir todo esto, y piensan que una de las maneras sería esa, tomando, digamos, las riendas y también anunciarse como el CAIR y ser representantes nuestros. Bueno, señores, muchas gracias. Bueno, gracias. Este programa no ha concluido todavía. En el próximo bloque nos vamos a dedicar a algo que también tiene que ver con la magia, pero mirado desde otro lugar.